A continuación trataremos del poder de las palabras. Nuestras palabras determinan lo que recibimos. Así como los pensamientos afectan a nuestras circunstancias, las palabras también lo hacen. Nuestras palabras forjan nuestra actitud y determinan lo que vamos a atraer y a experimentar. Cuando nos interesa seriamente ser felices, debemos tener cuidado al hablar. Hablaremos positivamente sobre nosotros mismos y evitaremos rebajarnos. No se trata de imaginar que uno es perfecto, sino de saber que no es posible sentirse uno bien si no deja de quejarse de su propia persona, del trabajo, de los amigos, de los parientes y de todo lo que le rodea. Algunas personas dicen: haré lo que sea por ser feliz siempre y cuando no tenga que cambiar nada de mí mismo. Es una falsa postura. Si una persona está verdaderamente harta de ser infeliz, tiene que modificar su actitud y cambiar su manera de hablar. Se requiere disciplina y esfuerzo, pero el asunto es simple. Las palabras afectan a nuestro poder personal. Las palabras que empleamos se filtran constantemente en nuestro subconsciente y se convierten en parte de nuestro carácter y de nuestra persona. Ellas revelan a los demás con exactitud cuánta seriedad y compromiso dedicamos a obtener resultados positivos. Algunas palabras suelen minar nuestro progreso. Siempre que utilizamos la palabra tratar, damos a entender que no tenemos el control de la situación. Si vas a tratar de hacer bien el trabajo, o a tratar de llegar a tiempo, o a tratar de ser feliz, estás suponiendo que quizá lo hagas o quizá no. Sustituir la palabra tratar por una afirmación categórica implica un reto y nos dará mejores resultados. Puede parecer una minucia, pero es importante para forjar la impresión que causamos en los demás y en nosotros mismos. La expresión "no puedo" también menoscaba nuestro poder personal. Decir simplemente "no" en lugar de "no puedo" suele ser más acertado. Por ejemplo, al decir "no te veré mañana", indica uno que tiene el control de la situación y que ha tomado una decisión. Los investigadores afirman que en realidad jamás olvidamos algo. Tenemos toda la información en la mente. El problema es evocarla. Ello explica por qué de pronto olvidamos el nombre de una persona y lo recordamos al día siguiente. El nombre no huyó de la mente y regresó 24 horas más tarde. Estuvo ahí todo el tiempo, pero al principio no podíamos evocarlo. Las palabras afectan al subconsciente y la memoria está estrechamente ligada a este. Si de manera constante alimenta usted su subconsciente con el programa "recuerdo las cosas", notará que su capacidad de evocación aumenta espectacularmente. Hablemos ahora de las afirmaciones. Una afirmación es un pensamiento positivo que evocamos repetidamente. Utilizar afirmaciones le permite elegir pensamientos de calidad e implantarlos en su subconsciente para sentirse mejor y actuar de modo positivo. Supongamos que va conduciendo por la carretera y padece un intenso dolor de cabeza. Tiene entonces la oportunidad de combinar el poder de las palabras con el poder del pensamiento. Debe repetir continuamente la siguiente frase: tengo la cabeza de maravilla. En cuanto empiece a decirlo, una vocecita interior responderá: no mientas, hombre, la verdad es que te sientes mal. Sin embargo, si persisten las afirmaciones positivas, éstas se arraigarán en el subconsciente. Con toda seguridad empezará a sentirse mejor y probablemente media hora después se le ocurrirá pensar: hace un rato me dolía la cabeza, ya se me ha quitado el dolor. ¿Habrán sido las afirmaciones o simplemente la casualidad? Utilizar las afirmaciones no quiere decir que ya no tenga uno la obligación de esforzarse para obtener una mejor situación. Las afirmaciones son atajos para acondicionar la mente y obtener lo que se desea. Si usted decide integrarlas en su vida diaria, advertirá que son herramientas sencillas y poderosas. Puesto que no son complicadas, quizá piense: yo no voy a hacer esas bobadas infantiles. El resultado será que dentro de un año seguirá sufriendo dolores de cabeza y seguirá sin emplear su mente al máximo. Como hemos señalado antes, usted tiene la última palabra y toma la decisión. Existen ciertas reglas que debemos tener presentes al hacer uso de las afirmaciones. En primer lugar, como dijimos anteriormente, su mente siempre se mueve hacia lo que piensa. Por lo tanto, si utiliza una afirmación tal como "no discutiré con mi marido" o "no estoy enferma", los resultados dejarán mucho que desear. Su mente seguirá desplazándose exactamente hacia lo que no quiere.
Muchos individuos hablan siempre sobre lo que no desean y después se preguntan por qué eso es precisamente lo que les sucede. Recuerdo que en el colegio algunos profesores nos hacían escribir frases como «no hablaré en clase», «no llegaré tarde» y «no arrojaré cosas al suelo». No se daban cuenta de que a través de esas negaciones propiciaban la mala conducta. Vaya que sí la propiciaban. El segundo principio que debe tenerse presente es que las afirmaciones son mucho más efectivas cuando se repiten en voz alta o cuando se escriben. Si solamente se piensan, la mente tiende a vagar hacia otras cosas. Decirlas en voz alta o escribirlas mantiene la concentración en ellas. Además, al hablar o escribir, involucramos a otros sentidos físicos y por tanto el efecto es más poderoso. El tercer aspecto que ha de tenerse en cuenta es que la repetición es importante. Si desea reestructurar el sistema de creencias que ha utilizado durante 20 o 30 años, hará falta perseverancia. No espere dar la vuelta al curso de su vida con solo repetir 6 veces «realmente soy muy feliz». En síntesis, las palabras que empleamos afectan a nuestra manera de pensar y de sentir. Nuestros pensamientos inciden sobre lo que decimos y sentimos. Nuestros sentimientos influyen sobre lo que decimos y pensamos. He aquí el triángulo de la victoria. Terminaremos este capítulo hablando de la gratitud. Recuerdo que de niño me aconsejaban mostrarme agradecido por las cosas buenas de que gozaba. Mi madre nos pedía que rezáramos y diéramos gracias por el amor de nuestros padres, por la abundancia de alimentos, por tener un lecho tibio, por nuestros hermanos y hermanas, por nuestra buena salud y por todas las demás cosas que dábamos por seguras. Años más tarde, advertí que una actitud agradecida también surte efecto a nivel mundano. Al descubrir cómo opera la mente y al saber que tendemos a recibir lo que subconscientemente esperamos, pensé que para seguir teniendo buena suerte necesitaba sentirme afortunado. Es absolutamente indispensable dar gracias a Dios por lo que tenemos. Debemos ser conscientes de todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido. Sobre esta base, debemos intentar explicar por qué la mente actúa como un imán y por qué gravitamos hacia aquello que pensamos. Si uno comenta que nada le sale bien, que nunca le alcanza el dinero, que nadie le quiere, que siempre le tocan los trabajos desagradables y que la vida es una desdicha, continuará atrayendo más calamidades. A nivel consciente, hará caso omiso de las oportunidades que se le presenten, rehusará las ofertas de ayuda y continuará hacia la bancarrota económica y emocional. A nivel subconsciente, rechazará las oportunidades y atraerá desgracia tras desgracia para comprobar que la vida se desarrolla como esperaba. Desde su punto de vista nada puede salirle bien ni tampoco puede formar un patrimonio, por lo cual él mismo procurará crearse una vida acorde con su sistema de creencias. Quien piensa constantemente en lo que le falta tiende a recibir cada vez menos de lo que desea. Por el contrario, quienes gozan de las más bellas amistades son quienes más las valoran. Las personas que viven activamente y con plenitud son las que todo el tiempo se alegran por lo que la vida les ha otorgado. Parecería que en muchos casos la sociedad nos condiciona a ver el lado negativo de la vida. Si 10 cosas marchan bien y una mal, tendemos a fijarnos en esta última. Cuando uno de nuestros hijos contesta correctamente 11 de 20 preguntas en un examen de matemáticas, no nos interesan las 11 contestaciones correctas, sino las 9 equivocadas. Cuando nos duele la cabeza no decimos «me siento bien del pecho, del estómago, de las piernas y de los brazos», sino «me duele la cabeza». Demasiadas personas opinan que ser realista y racional significa mirar solamente los defectos. Una actitud de agradecimiento es la garantía de que nuestra atención se dirige hacia lo que queremos. Si nos visualizamos en una vida de abundancia y prosperidad y damos gracias por lo que tenemos, muchas otras cosas buenas llegarán a nuestras vidas. Cada vez más frecuentemente saldrán las oportunidades a nuestro encuentro. Se trata de un mecanismo maravilloso. En el capítulo 4 trataremos de las metas. Vamos a analizar los motivos para establecer metas y ciertos principios que debemos seguir para alcanzarlas. Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido,
describe la vida en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Frankl calculó que solo 1 de cada 28 prisioneros lograba sobrevivir a los horrores de la prisión. Así que realizó un estudio para establecer por qué unas cuantas personas lograban sobrevivir mientras que muchas otras perecían. Advirtió que los supervivientes no necesariamente eran los más aptos físicamente, los mejor nutridos o los más inteligentes. Lo que descubrió fue que quienes sobrevivieron tenían una razón para seguir adelante, tenían una meta. En el caso de Frank, su ardiente deseo era volver a ver el rostro de su esposa. Todos los supervivientes tenían metas diferentes, pero a fin de cuentas tenían una meta. Son las metas las que nos hacen seguir adelante. ¿Se ha dado usted cuenta de que se siente más feliz en mitad de un proyecto que al finalizarlo? ¿Ha observado que cuando concluye un proyecto empieza a buscar otro nuevo? Hemos de señalar 2 puntos de gran importancia. Primero, establecemos metas por naturaleza. No podemos vivir sin ellas, o al menos no por mucho tiempo. Por lo tanto, si todavía no ha establecido sus metas, no tarde en hacerlo. Segundo, no importa tanto la meta, sino el hecho de tenerla. Algunas personas se las ingenian para posponer continuamente aquello que les gustaría hacer en la vida. Como no están totalmente seguras de que su meta sea la que más les conviene, nunca hacen nada. Buckminster Fuller, reconocido como una de las mentes más creativas de este siglo, formuló la llamada ley de precesión como parte del proceso de establecer metas. La precesión es el principio por el cual invariablemente obtenemos muchas más cosas al buscar una meta. Lo importante no es el hecho de alcanzar la meta, sino de aprender y perfeccionarnos en el proceso. Es posible que usted piense: pasé 5 años en la universidad para conseguir este título, un miserable pedazo de papel. Lo que no advierte es que también conoció a mucha gente, que aprendió mucho sobre sí mismo y que realizó muchas experiencias que de otro modo no hubiera tenido. Lo importante no es el papelito, sino el recorrido efectuado. Si ha decidido cruzar Europa caminando, comprar un Ferrari o fundar una nueva empresa, lo importante no es la caminata, el coche o la empresa, sino el tipo de persona en que tiene que convertirse para lograr sus metas. Al perseguirlas, adquirirá mayor determinación, mejorará su poder de persuasión, aprenderá disciplina personal, acrecentará su ímpetu, logrará mayor seguridad en sí mismo o conocerá a la pareja ideal. Los logros que obtenga al perseguir sus metas no son lo más importante. Lo que realmente interesa es en qué tipo de persona me transformo. Cuando se proponga alcanzar una meta, vale la pena que recuerde cómo operan las cosas en este planeta. Nada se mueve en línea recta. Ninguna meta se alcanza sin antes haber superado diversos obstáculos. A base de pequeñas embestidas y retiradas, la marea sube poco a poco hasta cubrir la playa. El árbol, al desarrollarse, pierde sus hojas periódicamente, pero en cada oportunidad crece un poco para compensar la pérdida. Los obstáculos son parte de este mundo. Las personas de éxito no son especialmente brillantes, ni especiales, ni listas. Sencillamente entienden cómo funcionan las cosas y saben que el progreso personal tiene que ocurrir en concordancia con los principios que gobiernan todo lo que existe a su alrededor. Comprenden que el logro de nuestras metas se debe a que nos corregimos continuamente. Nos salimos de la línea, pero corregimos y recuperamos la dirección correcta. El capitán de un barco hace lo mismo. También lo hacen quienes lanzan al espacio los cohetes y los misiles. Corregir, corregir, corregir. Hay otra razón para establecer metas. Ya hemos hablado de cómo gravitamos hacia lo que pensamos intensamente. Si tiene metas claras en su mente, sus pensamientos le ayudarán a llegar a ellas. Si no, sus pensamientos le llevarán de todas formas hacia aquello en lo que piensa. Su mente le proyectará en la dirección de sus pensamientos dominantes. Un detalle importante. Todos los especialistas en desarrollo personal sugieren, indican, ruegan e insisten en que pongamos por escrito nuestras metas. Solemos elaborar largas listas para que nada nos falte al hacer la compra o al preparar las fiestas. Sentimos esa necesidad y conocemos su eficacia.
Lo insólito es que, a pesar de que sabemos que las listas funcionan, solo alrededor de un 3% de nosotros las empleamos para ordenar nuestras vidas. En el acontecimiento más importante de todos, la vida, la mayoría de la gente deambula sin tener la más mínima intención de elaborar una lista de lo que quiere, pero siempre se pregunta por qué no logra nada. Elaborar una lista no es lo único que debemos hacer, pero constituye un método y una estructura que nos ayuda a lograr lo que deseamos en la vida. La mayoría de la gente dedica más tiempo a planear sus fiestas que sus vidas. Luego se preguntan por qué no son todo lo felices que podrían ser. Lo único que limita nuestro éxito es la idea de que no seremos capaces de lograrlo. No es novedad para nadie el hecho de que quienes dicen que pueden, puedan, y quienes dicen que no pueden, no puedan. La persona que afirma voy a triunfar, haré lo que sea necesario, trabajaré tanto como haga falta, aprenderé todo lo que pueda o cambiaré lo que tenga que cambiar, lo logra. Cuando dudemos de nuestra capacidad para conseguir algo, evaluemos los obstáculos que otros han superado. Tenemos el caso de Demóstenes, el gran orador griego, quien padecía un grave problema de tartamudez. Para luchar contra su mal, hablaba con la boca llena de piedras, sabiendo que si dominaba esa técnica sería capaz de hablar en público. A la edad de 31 años, Abraham Lincoln fracasó en los negocios. Perdió las elecciones para un puesto público a los 32. Fracasó nuevamente en los negocios a los 34. Murió su prometida a los 35. A los 36 sufrió un colapso nervioso. Perdió como candidato para el Congreso a los 43, a los 46 y a los 48. Perdió como candidato a senador a los 55. Fracasó en su afán de ser vicepresidente de los Estados Unidos a los 56. Y perdió otra vez como candidato a senador a los 58. A los 60 años de edad fue electo presidente de los Estados Unidos y hoy se le recuerda como uno de los grandes líderes de la historia universal. Winston Churchill era un estudiante pobre con un problema de habla. No solamente obtuvo el premio Nobel, sino que llegó a ser uno de los oradores más sublimes de nuestros tiempos. A Julio Iglesias lo echaron del coro del instituto. Ello no le impidió convertirse en el cantante que más discos ha vendido en toda la historia. La lista es interminable. La moraleja sin duda es: lo que cuenta no es dónde se empieza, sino dónde se va a terminar. Las dificultades son una bendición si optamos por verlas como tales y las utilizamos como incentivos para mejorar. Tenemos la capacidad suficiente para resolver problemas y para descubrir nuevos métodos de hacer cosas. Los problemas son parte integral del mundo y nos mueven a aprender, a experimentar, a ponernos en acción. Lo singular de los seres humanos es que podemos experimentar mucho más que las demás criaturas. Podemos crear de la nada. Los animales no componen música ni fundan empresas. El hecho de que seamos seres humanos implica problemas, pero también supone que podamos amar, reír, llorar, intentar algo, caer y levantarnos. En definitiva, los problemas nos hacen crecer. Como dijo Horacio, la adversidad revela al genio, mientras que la prosperidad lo oculta. Aprendemos más de nuestras derrotas que de nuestras victorias. Cuando perdemos, abrimos los ojos, analizamos, nos reorganizamos, planeamos una nueva estrategia. Cuando ganamos, nos limitamos a celebrar y aprendemos muy poco. He aquí otra razón para aceptar de buen grado los errores. Existe una anécdota de Thomas Alva Edison que ya se ha hecho legendaria. En una ocasión, cierto caballero le preguntó qué había sentido al fracasar tantas veces en sus intentos por fabricar una bombilla eléctrica. Edison respondió que nunca había fracasado, sino que había descubierto miles de maneras en que no debía fabricarse. Esa actitud positiva frente a los errores le permitió aportar al mundo ese hallazgo fundamental. Colón buscaba erróneamente una ruta más corta a la India y se topó con el continente americano. El hombre que fundó la compañía IBM, Thomas Watson, señaló: la mejor manera de triunfar es duplicando el número de fallos. Las equivocaciones en realidad no lo son.
Debemos hacernos a la idea de cometer ciertos errores de juicio y aceptarlos como parte del proceso de aprendizaje. Fracasar no es vergonzoso. Lo vergonzoso es no hacer el intento. Existe una ley para el éxito, la de la siembra y la cosecha. Newton descubrió la ley de la causa y el efecto, es decir, que a toda acción se opone una reacción equivalente. Se obtiene lo que se invierte. Si plantamos tomates, no cosecharemos cardos. Este principio se aplica a todo lo que hacemos y a todo lo que experimentamos. No podemos transgredir esta ley. Nuestra salud mental y física, nuestro éxito en los negocios y nuestras relaciones personales son gobernadas por una fórmula que nos exige pagar por adelantado. Lo fascinante de esta ley es que nunca sabemos a ciencia cierta cuándo recibiremos nuestra recompensa, pero las recompensas siempre llegan y la incertidumbre respecto de su llegada contribuye a hacer la vida más emocionante. Lo que ahora tenemos es resultado de lo que hemos sembrado hasta la fecha. Si en la actualidad gozamos de excelentes amistades y relaciones afectuosas, se debe a que hemos preparado el terreno y sembrado la amistad. Si nuestros negocios florecen, es porque hemos realizado los esfuerzos necesarios para lograr buenos resultados. Si criticamos a la gente, seremos criticados. Si hablamos bien de los demás hablarán bien de nosotros. Si defraudamos, seremos defraudados. Si nos alegramos por el éxito de otros, probablemente lograremos más triunfos. Si decimos mentiras, nos mentirán. Si amamos, seremos amados. Esta regla de oro se ha expresado a lo largo de la historia de muy diversas maneras, aunque su principio es constante. Los demás le tratarán como usted a ellos. Lo que ofrezca, eso mismo recibirá. Es una norma que se halla en la cultura egipcia, en Confucio, en Aristóteles y en la Biblia. Se trata de una ley común a todas las culturas. Lo maravilloso de la naturaleza es que nos retribuye mucho más de lo que invertimos. Si usted planta una pepita de melón, no recibe a cambio otra pepita. La naturaleza es muy generosa. Con pocas pepitas puede cosechar un gran cargamento de melones. Este principio se aplica a todo lo que hacemos, pero primero es necesario abrir el surco para sembrar. Hablemos ahora un poco de los riesgos. Alcanzar cualquier meta implica un riesgo. Alguien puede pensar, yo no estoy dispuesto a correr riesgos, no me subiría a la rama de un árbol. Lo que tal persona no advierte es que en la rama están los frutos. Existe una ley en este planeta que se asegura de que los resultados lleguen después de haber corrido ciertos riesgos y no al contrario. La mayor parte de las personas iniciamos nuestra vida con una actitud muy positiva ante los riesgos. Los niños están siempre ansiosos de vivir aventuras. Por ello las madres suelen encontrar a sus hijos en lo más alto de las escaleras, corriendo por la carretera, colgados del techo, detrás de un caballo y en situaciones similares. A los niños felices y sanos, igual que a los adultos sanos y felices, les encanta vivir nuevas experiencias y desarrollarse. Cuando damos los primeros pasos tambaleantes, corremos riesgos, pero nos encanta. Entre los 2 y los 22 años de edad, muchas personas sufren un dramático cambio de actitud. Les preocupa estar seguras y a salvo. Pasan las noches pegadas al televisor, hechizadas por las hazañas de los superhéroes. Se nutren con grandes dosis de telenovelas y programas cómicos, en tanto que sus propias vidas degeneran en un desfile de días y meses aburridos. Sin embargo, el que no arriesga, no gana. Para aprender a caminar tenemos que arriesgarnos a caer y lastimarnos. Para ganar dinero tenemos que correr el riesgo de perderlo, y ganan más los que más arriesgan. Para poder ganar un partido de tenis tenemos que encarar la posibilidad de perderlo. Los ganadores corren más riesgos que los perdedores, por eso ganan tanto. Por el mismo hecho de arriesgarse más, los ganadores pierden más veces que los perdedores, pero luego sus victorias se van acumulando. Y a los triunfadores se les recuerda por sus éxitos, no por sus fracasos. Recordamos a Edison por la bombilla eléctrica que funcionó, no por las que fallaron. Después del riesgo, llega el compromiso y el esfuerzo. Todos los que logran algo en la vida han decidido hacerlo.
El alpinista que escala el Everest es el que afirma, lo haré. Los que dicen, voy a intentarlo, o voy a ver si puedo, o voy a tratar de, probablemente regresarán a casa antes de lo previsto. Esto mismo se aplica al hombre de negocios, al deportista, al profesional y al artista. Necesitamos comprometernos para obtener resultados. La vida de Gandhi prueba el hecho de que una sola persona absolutamente comprometida puede cambiar la historia de una nación. Si se ha comprometido a algo, tiene que ser consciente de que los demás le pondrán a prueba. Los niños ponen a prueba a sus padres todo el tiempo con la esperanza secreta de no verlos caer. Todo el mundo busca a quién admirar. Además, ocurre algo interesante cuando nos comprometemos. Con frecuencia, el compromiso basta. En otras palabras, si está dispuesto a realizar cualquier cosa que sea necesaria para lograr su meta, generalmente no habrá necesidad de que la haga. Pero si sus propósitos son tibios, probablemente será probado hasta el límite de su resistencia y todo le costará mayor esfuerzo. Los insectos y los animales casi siempre están en actividad. Se preparan para el invierno o para la primavera, se bañan, limpian sus nidos, alimentan a las crías y hacen lo que les indica su naturaleza. También descansan. Siempre están involucrados en lo que hacen. Podemos pensar que están plenamente satisfechos. Aprendamos de los animales. Para ser felices necesitamos mantenernos ocupados. Desatender las cosas cuesta caro. La negligencia echa todo a perder. Los marineros lo saben con respecto a los barcos, los atletas respecto a sus cuerpos, los estudiantes respecto a sus carreras. El esfuerzo debe hacerse porque se desea, porque es nuestro privilegio y alegría aprender, probarnos a nosotros mismos, ensayar y adquirir experiencias. El error que mucha gente comete es trabajar solo por los resultados finales y no por el gusto de hacer las cosas bien. Entonces, si no obtienen los resultados deseados, se desilusionan. Puede suceder que un vendedor realice todas las llamadas telefónicas necesarias y no venda nada, y por ello llegue a la conclusión de que fue un mal día. Nada de eso. El vendedor debe hacer las llamadas porque lo desea. Debe deleitarse en su propia capacidad de ensayar y de refinar su estrategia. Los resultados serán una ganancia adicional,